Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre los verbos. ¿Qué son los verbos? Son acciones que hacemos día a día, como levantarnos, tender nuestra cama, comer, bañarnos, cambiarnos, tener clases, etc. Todas las acciones que nosotros tenemos se van a traducir o se van a escribir como verbos. ¿Listo? Entonces, decimos verbos. ¿Cuáles son los verbos? Son las acciones que hacemos día a día. Como vimos, puede ser barrer, jugar, secarnos el cabello, cocinar, pintar, peinarnos, regar las plantas, escribir. Y estos verbos que van a tener, estas acciones que van a tener un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama a la acción de agarrar la escoba y limpiar? Barrer. ¿Cómo se llama la acción de tratar de encestar la pelota? Jugar. ¿Cómo se llama la acción de agarrar un aparato electrónico y tratar de que nuestro cabello seque? Secar, ¿cierto? Entonces, todas estas acciones, como les decía, van a escribirse como verbos. ¿Listo? Entonces vamos a aprender juntos. ¿Qué es un verbo? Como les decía, es una acción o es un estado en el que se encuentra el sujeto. ¿Listo? ¿Quién es el sujeto? La persona que lo hace. Listo. ¿Cómo se divide el verbo? Primero la conjugación. ¿Qué es la conjugación? ¿Cómo va a terminar el verbo? Todo verbo va a terminar en ar, como por ejemplo botar. Va a terminar en er, como por ejemplo morder, barrer, etc. Y en ir, como por ejemplo elegir, ¿cierto? Entonces, esta es la conjugación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros queremos reconocer un verbo, tenemos que saber que va a terminar en ar, er o ir. Después, el número y la persona. Esto quiere decir el aspecto gramatical. ¿Qué quiere decir gramatical? Que de la palabra o del verbo vamos a poder sacar el número y la persona, de acuerdo a cómo está escrito, según el lexema y la forma de la palabra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos las personas gramaticales. ¿Quiénes son las personas de quién se habla? Por ejemplo, la primera persona habla del yo. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está hablando está refiriéndose a sí misma. Por ejemplo, yo, o si es en plural quiere decir un grupo, ¿cierto? Se refiere a nosotros. Segunda persona ya no es cuando hablas de ti mismo, sino hablas de otra persona que está cerca a ti. Está refiriéndose a otra persona que le vamos a llamar tú. Tú, o en el caso de que esté en grupo, ustedes. Y la tercera persona es una persona que está relativamente lejos a ti, entonces vamos a decirle él o ella o ellos y ellas. ¿Listo? Entonces el número. El número que se refiere cuando es singular, que quiere decir singular solamente uno, un objeto, una persona, un animal, o plural cuando es un grupo, cuando se habla de un grupo. En el primer ejemplo, elegí. Elegí se refiere a una persona. ¿A qué persona se refiere? A mí. ¿Qué quiere decir? Yo elegí. Y si hablo en grupo, nosotros elegimos. ¿Listo? La segunda persona es cuando hablas de tú. Es decir, si yo estoy teniendo una conversación con una persona y le hablo a esa persona. Entonces decimos tú elegiste. O si es un grupo, ustedes eligieron. O si queremos hablar de una persona que ya es un poco más lejana o de repente desconocida, hablamos de él o ella. Él eligió. Ella eligió. O en el caso de que sea en grupo, ellos eligieron o ellas eligieron. ¿Listo? Para que se entienda mejor, vamos a hacer el ejemplo persona por persona, es decir, las personas gramaticales. Empezamos por la primera persona, que es yo. Entonces decimos, yo voy a hacer acciones, como por ejemplo barrer, entonces voy a decir, yo barro, ¿ok? Como por ejemplo también otra opción sería jugar. Entonces digo, yo juego. Y la última acción sería, yo me estoy secando el cabello o yo me seco, ¿cierto? Entonces lo que hemos subrayado en rojo es la acción que está refiriéndose a mi persona. Es decir, yo por ejemplo le estoy contando a otra persona qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces estoy hablando de la primera persona. Siempre la primera persona va a empezar a ser yo mismo. Y después va a empezar a hablar de las demás personas. Después la segunda persona sería el tú, que quiere decir la persona que está más cerca a ti, con la que estás hablando. Entonces ya no sería yo barro, sino sería tú barres. Ya no sería yo juego, sino tú juegas.
y ya no sería yo me seco, sino tú te secas. ¿Listo? Entonces se refiere a la segunda persona. Y cuando nos referimos a ellos, que quiere decir un grupo más lejano, ya no decimos tú barres, sino decimos ellos barren. Ya no decimos tú juegas, sino decimos ellos juegan. Ya no decimos yo me seco o tú te secas, sino ellos se secan. ¿Listo? Y para terminar vamos a hablar del tiempo. El tiempo en los verbos, al igual que en los sustantivos o en otras formas gramaticales, tenemos el tiempo pasado, presente y futuro. En el tiempo pasado o pretérito se llama así porque es un pasado perfecto. ¿A qué me refiero con pasado perfecto? Me refiero a que es una acción que ya pasó. Es decir, por ejemplo, ayer fui a comprar pan. Es algo que pasó o que me imagino que va a pasar. Es algo que pasó, ¿cierto? Entonces, por eso es pasado perfecto. En el caso de acá, en el ejemplo es propuso. Propuso ir al parque. En el presente sería propone, es decir, que en ese mismo momento está proponiendo. Propone ir al parque. Y en el futuro es lo que va a pasar o lo que se piensa que va a pasar en el futuro, pero que todavía no pasa. Propondrá ir al parque. De repente podemos ir, de repente no. ¿Listo, chicos? Eso sería todo en cuanto al verbo. Acuérdense de las personas. Primera persona se refiere a yo mismo, habla de sí mismo. Segunda persona se refiere a tú. ¿Qué quiere decir tú? La persona que está más cercana con la que estás entablando una conversación. Y la tercera persona sería las personas más lejanas, que es él o ella o ellos y ellas. Listo, chicos, eso sería todo. Por favor, practiquen esto en casa.